Bienvenidos a un nuevo tiempo de Conversaciones SIM. Hoy vamos a estar hablando acerca de finanzas y sustento personal. Tenemos como invitada a Melissa Román. Ella es coordinadora de SRS Latinoamérica y está con nosotros para conversar sobre este tema tan interesante que vamos a estar hablando y profundizando el día de hoy. Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos y cuéntanos un poquito sobre ti. Hola, Yeka. ¿Le puedo decir Yeka? Sí. Sí, ok, genial. Sí, pero sí, normal, no hay problema. Ya. Hola, gracias por tenerme en este ratito, en un tema que obviamente me apasiona, literalmente estoy trabajando para eso. Un poquito de mí, vamos a ver, soy de Costa Rica, entonces si la pronunciación de la R ahí se me va, estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Estoy sirviendo desde Perú para Latinoamérica con una organización que se llama Centro de Movilización Misionera, al cual pertenece SRS en Latinoamérica. Entonces, sí, no sé, tengo 29 años, mi color favorito es el verde, no mentira. Pero sí, no, muchas gracias por este ratito. Gracias por estar acá y por contarnos un poco más sobre ti. De hecho, es lindo poder conocer a más latinos y latinas hablando y profundizando este tema de sustento. Entonces, empezamos con esta primera pregunta. Creo que muchas personas han oído hablar sobre sustento, qué significa cuando hablamos finanzas o sustento personal, levantamiento de fondos, ¿no? Pero cuando hablamos justamente de esto, de finanzas, sustento personal para las misiones o para la misión, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, creo que esa pregunta, vamos a ver, es un poco amplia y no quiero como decir, ok, es A, B y C. Pero una de las primeras cosas es, ok, cuando hablamos de alguien que se va a dedicar a levantar fondos dentro del ministerio es, qué sé yo, una persona que está llamada por Dios a servirle en el ministerio. Esto se va a ver diferente según el ministerio. Yo en lo personal no me cierro a que simplemente sea la persona que sale a otro país o la persona que va, entre comillas, a los no alcanzados. Porque hay gente que sirve en sus propios países, en un trabajo misionero o al ministerio a tiempo completo. Pero entonces la persona llamada por Dios a servirle dentro del ministerio para expandir su reino, también es alguien que, o sea, siente en su corazón en serio involucrar a otras personas a ser parte de, nuevamente, a lo que Dios los ha llamado. Y muy importante, es algo entre Dios y la persona, porque conozco gente que ama a Dios, ama el ministerio, pero el enfoque es, qué sé yo, negocios, bivocacionalidad, etcétera, y todo bien. Pero entonces es algo entre Dios y las personas, y creo que en el camino también dice, va a ir viendo eso de si realmente es por aquí o no. Pero sí, por ahí va el asunto. Entonces, creo que para un poco definir, ¿no? Un poco darle forma a todo lo que tú nos comentas, es mucho más profundo que solo hablar de sustento a nivel de solo dinero, finanzas y demás. Uh-huh. De hecho, la manera en que lo has dicho de por sí desde este inicio nos da a entender una profundidad uh-huh. que usualmente quizá algunas personas que no sabemos de repente tanto del tema o que uh-huh. recién estamos dedicándonos al ministerio o estamos empezando a hacer proyectos misioneros o de repente hasta candidatos, ¿no? Para misiones transculturales. De repente, desde ahí podemos abarcar, ok, esto es mucho más profundo de lo que uh-huh. quizás se tiene como un pensamiento universal. Entonces, cuando hablamos también de este tema de sustento personal, todo lo que hace el cristiano, ¿no? En todas sus áreas de su vida y demás, está basado, está sustentado en lo que dice la palabra de Dios. Así cuando hacemos misiones transculturales o así cuando tú mencionabas, ¿no? Misioneros bioocupacionales o desde tu trabajo o desde su iglesia local, etcétera. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque al final la autoridad que es la palabra de Dios nos lo está diciendo, uh-huh. ¿no? Entonces, en el caso de este tema, ¿no? Podemos estar confiados en que la Biblia confirma la importancia de todo el tema de sustento personal. Uh-huh. Qué buena pregunta. Y creo que la puedo abordar desde dos puntos de vista. Desde, no sé, podría decir que es mi respuesta absoluta y mi experiencia, pero vamos a ver, si esto no estuviera en la Biblia, yo en lo personal sería como,
listo, o sea, no voy a dedicar toda literalmente mi vida, mi trabajo a esto, que es a lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, de fijo es algo que encontramos en la Biblia y me encanta porque no es, vamos a ver, va más allá de si alguien me está ofrendando o no, ¿ok? Hay un autor que se llama Scott Morton que él dice, el tema de las finanzas es tan tabú dentro de la iglesia que se habla más de la sexualidad que de las finanzas. ¿Ok? Entonces, con esa premisa es como, ok, la Biblia está llena de la importancia de la mayordomía, provisión, etcétera. Es un tema que a Dios le importa desde el creyente y cómo maneja, no sé, más allá del diezmo, habla de la generosidad, bla, 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 etcétera. Pero específicamente cuando caemos en el tema de, ok, levantar finanzas, ¿lo encontramos o no? Tenemos tantos ejemplos desde el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y lo que más me encanta es que no es algo que actualmente nos estamos sacando de la manga y es como, hey, ¿por qué no hacemos misiones de esta manera? Sino que es algo que vemos que Dios creó en el transcurso de esto con la base de que el tema de finanzas es algo que le importa y se ve desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, con los levitas. Están las 12 tribus, llega y le dice a 11, ok, ustedes van a hacer esto, los levitas los voy a apartar, yo voy a hacer su herencia, y boom, diseña todo este sistema de, ok, las 11 tribus van a tener el diezmo y los levitas lo van a recibir y de eso tienen que diezmar también, boom, boom, boom. Es algo que nace del corazón de Dios y después, qué sé yo, vemos el ejemplo de Nehemías. Nehemías es un libro buenazo que es, ok, cómo él invita a otras personas a ser parte de lo que Dios lo está llamando. Después saltamos, qué sé yo, al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. Hoy hablaba con una amiga y yo le hacía la pregunta porque es muy increíble, pero es, por ejemplo, cómo Jesús se sustentó. O sea, a veces decimos, es que era carpintero. Es como, ok, dejó de ser carpintero cuando empezó en el ministerio, entonces sabemos que lo tenía todo. Entonces, ¿cómo se ve esto? ¡Pum! A veces nos saltamos Lucas 8 cuando dice que él era apoyado por mujeres y el verbo que se utiliza es algo que era constante, no fue algo de una sola vez. Jesús vivía del apoyo de otras personas y ni para qué el legítimo ejemplo que siempre escuchamos de Pablo de, hacedor de tiendas o no, eso es otro tema que obviamente es algo como demasiado recurrente ahorita, pero solo son 3 veces en la historia de Pablo donde está registrado que él fue hacedor de tiendas. El resto es, bajo el apoyo de ofrendas, etcétera. Filipenses es, o sea, si se puede leer bajo la lupa de levantamiento de finanzas, es casi que una carta de rendición de cuentas o el ministerio misionero conectando con sus donantes, etcétera. Pero, o sea, es algo que está chorreado alrededor de la Biblia y no solo eso, o sea, es como todo esto de finanzas no es simplemente para que, entre comillas, el misionero pague las cuentas, sino es porque Dios quiere en serio que vivamos una misión o que llevemos a cabo la expansión de su reino de una manera interrelacional, conectado con lo que Él está haciendo por un lado, conectado con lo que está por el otro lado. Llámese iglesia local, las naciones, etc. Entonces, de fijo es algo que se ve en la Biblia y deberíamos de enseñarlo mucho más de lo poquito que estamos enseñando ahorita. De hecho, mencionabas Nehemías y, bueno, les cuento un poco. Yo tomé un entrenamiento que justo SRS da y, de hecho, una de las cosas que me voló la mente fue ese ejemplo, ¿no? En Nehemías, el que mencionabas, y me gustó, ¿no? Porque hasta se puede ver por parte de Dios este ejemplo como tan específico, tan intencional, como Nehemías frente al rey, él sabía específicamente lo que quería hacer y el rey le preguntaba y él lo tenía. La respuesta, él las tenía preparadas y me encanta hasta el espacio, ¿no? Esto de el rey estaba junto con la reina, era Nehemías hablándole a los dos y eso lo podemos ver a profundidad en la Biblia y es... A veces pensamos, sí, esto pasó de esta manera, ¿no? O lo vemos desde otra perspectiva, pero era Nehemías bastante preparado sobre respuestas que le iban a tocar dar. Y esas respuestas iban conforme a lo que Dios estaba poniendo en su corazón. Y eso también es súper, a mí lo que me hizo, creo que
volar la mente, ¿no? Ver la Biblia desde otra manera en que probablemente muchos cristianos quizás no estamos siendo más intencionales en verlo, ¿no? La Biblia está hablando acerca de sustento a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo, como tú comentabas, y tenemos que estar preparados. Me gusta este ejemplo de Nehemías que diste por eso, por la preparación que él tenía, por lo listo que estaba ante las preguntas del rey, y al final y al cabo, pues el rey ahí, sustentando y dando, y es ok, o sea, esto está pasando y me gusta también que seas tú con quien conversemos, porque justamente eres una latina, ¿no? Que está viendo todo tema de sustento y está siendo sustentada, etcétera. Entonces, y de hecho se nota y reflejas mucho la pasión que tienes con este tema. Entonces, qué lindo poder decir esto, ¿no? Como cristianos, nuestra autoridad, la palabra de Dios, nos dice y nos insta a poder ver mucho más el tema de nuestro sustento o levantamiento de fondos, y esto va a traer demasiados retos, diría yo, cuando uno empieza a profundizar en el tema de finanzas y sustento personal. Probablemente vayan a venir retos que quizá muchos otros cristianos que no han visto ese tema no lo van a poder pasar. O sea, son retos desde otro tipo de perspectiva, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar justo eso, ¿no? Porque el levantar sustento siempre está trabajando constantemente fuera de nuestra zona de confort. Total. Entonces, ¿qué retos has tenido tú como misionera latina, eres de Costa Rica, ¿no? En todo este proceso de levantar sustento. Vamos a ver, digo, obviamente, gloria a Dios por todo eso que decís y me emociona mucho porque, o sea, contar un poco de mi experiencia o sea, es para que la gente vea lo que Jesús ha hecho, o sea, y esa es mi primicia, y entre mis retos y el éxito, no sé, todo eso, pero es como, es Jesús haciéndolo, y me estoy adelantando un toque, pero un poco, pero es, ok, eso es como, creo que mi primicia. Habiendo dicho eso, me estaba acordando, y hay una frase, o creo que es como mi mayor highlight, no sé cómo decir eso, de cuando levanté fondos ya como a tiempo completo para venir a Perú, etc. Hay pocas cosas en la vida que han sido un reto a mi fe. Una historia que pasé hace, no sé, como 5 años, y levantar fondos. O sea, mi fe no había sido tan retada como en ese momento, a tal punto de llegar y decirle, Dios, estoy cansada, o sea, es increíble, he presentado mi proyecto, o sea, qué cansado que es, porque lo estaba haciendo a tiempo completo, 40 horas semanales, cita tras cita tras cita, al menos 10 citas por semana, tratando de presentar el proyecto, recibiendo no, sí, etcétera, a tal punto donde llegué y fue como, Dios, estoy demasiado cansada. O sea, llegando al punto donde le pregunté y le dije, Dios, ¿en serio usted me puede proveer esto? O sea, ¿realmente usted me puede proveer tal monto que necesito mes a mes para servirle en Perú, en donde sea? Y la respuesta más increíble fue, me importa más tener el 100% de su corazón que si le doy el 100% de los presupuestos mes a mes. Entonces, ese para mí fue como el mayor reto que primero nació en mi corazón. Y creo que una de las cosas es, y ahorita que hablemos más como del entrenamiento y todo eso, pero es en todo esto de finanzas, el mayor reto que uno va a encontrar va a comenzar en el corazón de uno. Pero si lo entendemos bajo esa primicia es pedir dinero, entre comillas, se hace la parte fácil. Pero ya específicamente retos de mi cultura latina, de cómo se ve eso en comparación a lo que hemos visto en misiones por muchos años es, uno, vamos a ver, aquí en Perú me he dado cuenta que son un poco más indirectos que Costa Rica, pero en Costa Rica también somos indirectos, creo que la cultura latina en general, pero definitivamente la manera para desarrollar levantamiento de finanzas, que como SRS en Latinoamérica lo presentamos,
es muy directo a lo que estamos acostumbrados. Pero una de las cosas, por ejemplo, el hecho de llamar a alguien y decirle, hey, me quiero reunir con usted para presentar el proyecto y pedirle dinero, entre comillas, que al final sí es eso, pero es como, ¿qué? Va a llamar a su profesora del colegio para decirle, hey, le puedo presentar mi proyecto y pedirle dinero. Es como, qué vergüenza. O sea, estoy tomando una posición directa, diferente a mi cultura. Pero, ok, esa de fijo es como lo directa que tuve que aprender a hacer, pero con amor. Hay versículos donde nos anima la Biblia en el Nuevo Testamento a decir la verdad en amor. Siempre y cuando lo hagan amor, creo que todo bien. El miedo, definitivamente, y ya hablé un poquito como de eso, pero es como ese miedo que nace en mi corazón, pero también el miedo de las personas a algo nuevo. Me reuní con varias gente que o tenía 10, 15 años de caminar con Jesús y nunca les habían preguntado o les habían invitado personalmente a ser parte o a invertir en un proyecto misionero. Y también me reuní con nuevos creyentes que es como, ya, me explico. Entonces, hay un miedo en mí, pero también hay un miedo en ellos. Y eso es un reto. Y yo tomé la decisión, es como, ok, yo voy a asumir ese miedo y lo voy a tratar de hacer lo más cómodo para que ellos puedan escoger y puedan sentirse cómodos de decir sí o no. Pero hasta en eso Dios me sorprendió, Dios siendo Dios. Otra cosa que también me pasó fue que hubo mucha gente que yo les o pedía una cita o íbamos al café o etcétera, y por la misma cultura indirecta no tuvieron la valentía o no se sintieron cómodos, etcétera, de decirme no. Entonces he tenido que aprender a casi que leer la gente y es como, ok, cuando ya no me contestan 3 mensajes creo que es un no. Ok, está bien, nadie dijo nada. No, pero creo que también eso es todo un reto. Lastima el corazón, pero bajo la primicia de que estamos buscando el sí de las personas en medio de un montón de nos y Dios siendo el que nos va a dirigir, es como, dices algo entre Dios y la persona y los voy a seguir amando. Y otro que he escuchado, a mí no me pasó tanto, pero hemos visto no sé, en candidatos o gente que entrena o se nos acercan y nos preguntan, pero es como cómo manejar como el tema de finanzas, de recibirlos, en términos de banco, en términos de organizaciones, qué pasa cuando no se tiene una organización, bla, 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 etcétera. Creo que eso es un reto que como latinos y como iglesia y en misiones en general, nos va a tocar descifrarlo por país en país, siendo transparentes y rindiendo cuentas. Y de hecho, creo que no lo hemos mencionado un poco al inicio, pero hablábamos acerca de que ustedes como SRS tienen un entrenamiento y justamente lo que tú nos compartes es un poco eso de parte del entrenamiento, ¿no? Para quienes nos están escuchando, viendo, dicen, ok, pero ¿qué? ¿Se tiene que llamar? ¿Que siempre es así? ¿O no? Que yo no sabía que tenía que hacer eso. Ajá. Entonces, como entendiendo un poco, es parte del entrenamiento que ustedes como SRS dan, ¿no? Hay todo, como ustedes tienen todo ya esquematizado por obviamente también los años y hasta tienen un libro también, ¿no? Que se llama Pedido Divino, donde obviamente habla de todo esto de el pedido divino, justamente un poco de lo que tú decías, esto de pedir o de la cultura esta directa o indirecta que vivimos nosotros los latinos, y obviamente es un libro mucho más profundo y demás, pero queremos compartirles también a todos los que nos están viendo y escuchando, porque es parte de este entrenamiento y también el foco de este libro que como ministerio ustedes tienen, ¿no? De hecho, de repente muchos misioneros, cristianos en general quizás, conocen otras maneras, ¿no? De levantar fondos, su sustento y demás, pero ustedes con este entrenamiento están basados en la Biblia y han esquematizado de cierta manera este gran tema y el cual tiene una gran necesidad, y como latinos tenemos también una gran necesidad de saber más. Entonces, lindo poder escuchar esos retos, y de hecho quizá hay personas que nos están viendo y escuchando que también se puede sentir identificados, ¿no? Escuchándote y sabiendo un poco cómo es esto de levantar sustento. Un poco lo que me quedaba pensando, y de hecho en algún momento te lo compartí hace tiempo, es este reto que
que es un poco como parte del entrenamiento que ustedes tienes que comunicar tu testimonio y tienes que hablar de tu llamado y qué es lo que Dios está colocando en tu corazón y que tú estás seguro que proviene de Dios, tu visión y todo el tema de pedir también. Sentía que había como este reto de, a veces sabemos exactamente cuál es nuestro llamado, o sea, sabemos cuál es de verdad esa visión que Dios nos está dando y por las cuales vamos a estar caminando desde ahora hasta muchos años de repente. Porque a veces pasa eso, ¿no? Que quizás, ok, sí, quiero hacer esto o quiero hacer otras cosas, no sé, quiero ir a tal país a servir con tal grupo en necesidad, etcétera, pero ¿cuál es tu llamado específico? ¿Cuál es esa visión que Dios te está dando? ¿Ese es tu llamado o es más otro llamado y es un tiempo de tú con Dios? Ok, Señor, ¿es de verdad esto lo que yo necesito hacer para seguir extendiendo tu reino en el mundo? Entonces, probablemente también ese es como un reto, ¿no? Y como tú decías, para nuestro propio corazón, ¿no? Y a veces tenemos que, ok, ser vulnerables ante Dios y decir, ok, hasta de repente lo que he estado haciendo no iba y tengo que reformular todo lo que he estado haciendo y poder aprender y madurar y crecer. Y creo que al hablar de sustento y levantamiento justamente también es eso, ¿no? Hablamos de que estamos retados constantemente. Entonces, gracias más bien por compartir esos retos en medio de este proceso. Entonces, así como conocer un poco de estos retos, también qué necesitamos o qué necesita saber más la iglesia latina o los cristianos o candidatos misioneros sobre este tema de finanzas y sustento. ¿Hay algo que la iglesia necesita saber más? O de repente ya la iglesia sabe, de repente ya estamos con un buen caminar sobre este tema, o nos falta conocer y demás. ¿Qué podríamos de repente hablar a la iglesia latina, latinos y candidatos latinos en general? Sí, de hecho, creo que una de las cosas, primero es, vamos a ver, las misiones tienen años en Latinoamérica, o sea, no puedo decir que es como, wow, es que esto es lo más nuevo y es demasiado cool y todos tienen que saber. Lo que sí he visto es, ok, a como hacíamos misiones o como hemos venido haciendo misiones en los últimos años y cómo se apoyaban misiones en los años, o sea, no tengo tantos años en caminar con Cristo, pero estamos hablando de misiones de 20, 30 años, o sea, se apoyaban las misiones de tal manera específica, había una iglesia, bla, bla, etcétera. Ahora hay muchas cosas, estamos viviendo en un mundo que está cambiando demasiado rápido, cómo hacemos iglesia está cambiando, obviamente no negociables, etcétera, pero eso es otro tema, pero también está cambiando cómo hacemos misión, cómo nos acercamos a las personas para invitarlos a ser parte de, tal vez, como se veía hace años, está cambiando. Entonces, habiendo dicho eso, obviamente no es un tema nuevo dentro de la iglesia, no es algo que hay que apoyar misiones, no, o sea, pero sí es un llamado o un reto a, ok, ¿cómo lo hacemos de una mejor manera o de una manera eficiente, bíblico, pero con un enfoque en que, ok, la misión de Dios es global? No es simplemente para que el misionero se vaya, sino es para involucrar a la iglesia en todo ese proceso. Ya la perspectiva va cambiando. Entonces, vamos a ver, una de las cosas que, habiendo dicho eso, es como, ok, va a haber miedo. Y ya lo dije, tuve demasiado miedo y a la fecha todavía me da demasiado miedo llegar y agarrar el teléfono y llamar a alguien. Pero a medida de que vayan caminando, se van a dar cuenta de esas historias de cómo Dios tenía ya preparado el corazón de la persona, de esas sorpresas hermosas que es como esa palmadita en la espalda donde es como, vamos, siga adelante porque yo tengo esto preparado. Y es algo hermoso, que el libro habla mucho de eso y sí, o sea, es encontrar nuevamente eso sí en medio de eso no. Otra cosa es, vamos a ver, levantar fondos. Si esto es una persona, hablemos de esta persona que está dedicando su carrera, su tiempo, su vida a caminar al ministerio, levantar finanzas
es solo el inicio de esto. O sea, llegar al 100% es solo el inicio, porque después es cómo mantengo esto a lo largo del tiempo. Una de las cosas que se ve demasiado en misiones siempre, llega el misionero, levanta el 100%, llega al campo misionero y ¿qué pasa? Pum, pierde 20, 30, etcétera, por ciento de su presupuesto. Entonces, ¿cómo cultivo eso? ¿Cómo las personas que están invirtiendo, por ejemplo, en mi proyecto, van a estar al tanto de los frutos que están saliendo de este proyecto? ¿Ok? Es mi responsabilidad y en mi trabajo semanal dedicar tiempo a, una de las cosas que llamamos es diezmar nuestro tiempo a nuestro equipo de donantes. Entonces, una vez a la semana, mi equipo, por ejemplo, con el que yo trabajo aquí en Lima, estamos dedicando tiempo a esas personas. Cartas, peticiones de oración, llamadas, cafecitos, o sea, lo que sea, como se vea eso según nuestro ministerio. Entonces, o sea, es un trabajo arduo a lo largo del tiempo que Dios nos llame a servir. Ya dije, o sea, la batalla comienza en el corazón y eso creo que es demasiado importante porque si entendemos que los miedos y las mentiras que por años nos hemos creído con respecto a levantar finanzas primero están en nuestro corazón, nos damos cuenta que, por ejemplo, no estamos mendigando, que no debería ser algo que nos dé vergüenza, que no es algo que se vea imposible para los latinos. Cuando entendemos que todo esto es porque yo lo creo en mi corazón y me doy cuenta que lo he creído a tal punto de que lo he hecho mi verdad y llego y cambio de eso con Dios y etcétera, bro, o sea, voy a llegar y voy a invitar a una persona a ser parte de mi proyecto con una perspectiva diferente. Una vez estaba hablando con una misionera y ella me decía como, es que yo no quiero ser una carga para las personas. Si usted me dice ahorita mismo, ¿dónde encuentra eso en la Biblia? De que ser misionero es ser una carga de manera negativa para las personas, o sea, ahorita mismo dejo todo esto y me regreso a Costa Rica a tomar mi cafecito. Pero es como, o sea, ella por tanto tiempo, y nos pasa a todos, pero por tanto tiempo creyó una mentira que la hizo su verdad. Y eso estaba definiendo cómo ella se estaba comportando en su ministerio mucho antes de salir al campo. Que nos pasa a todos, ¿ok? No es algo malo, pero es cómo trabajamos eso si realmente queremos prosperar en la manera correcta de utilizar la manera de prosperar, etc. Pero ¿cómo lo vemos esto en el ministerio? Y vamos a ver, hablaba con un matrimonio que le estoy dando coaching, que está levantando finanzas, están en México, etc. Y él empezaba a escuchar como, me empezaba a contar una historia de, hey, pero es que la gente aquí en México está respondiendo, me están diciendo, gracias por tomarme en cuenta, etc. Y yo le dije, es como, bro, siga adelante, lo animaba lo más posible, pero es porque los que se sumen a este, entre comillas, cambio de metodología o de cómo levantamos finanzas, los que se sumen a este cambio, vamos a tener que abrir brecha en una cultura, en una iglesia, en historia de misiones diferente a como lo hemos estado haciendo. Y estamos abriendo brecha de una manera que no va a ser fácil, pero estoy 120% segura que es algo que Dios quiere, porque no es para que nosotros paguemos las cuentas, es para que la misión de Dios siga siendo global e invitemos a personas que se van a quedar en nuestros países a ser parte de lo que Dios está haciendo en las naciones. Por ejemplo, también se me pasaba un poco por la cabeza, ¿no? Ustedes tienen como parte del libro, está en el libro y también lo reafirman en el entrenamiento, este esquema del pedido divino, ¿no? Esto de que a veces nosotros pensamos que estamos pidiendo a personas, al hombre, al humano, pero reafirman el interés que es, no, tú cuando pides, estás pidiendo al Dios mismo, a tu Padre. Entonces ustedes trabajan un esquema de no, si le podemos mencionar también, Sí. este esquema de tú estás pidiendo a Dios, y luego también esta persona que puede llegar a ser tu sustentador, ¿no? Tú como obrero, tu sustentador, sí, también está pidiendo y preguntando a Dios, sí,
cómo es su esquema, cómo es su participación de él en el momento de dar. Entonces, al final y al cabo, cuando hacemos este momento de quieres ser parte de este ministerio, tú quieres incluirte y quieres de esta manera poder servir y juntos a Dios, los dos están siendo respondidos por parte de Dios. No es un trato con el hombre, es un trato pues con tu padre, ¿no? Total, y para mí eso fue clave cuando empecé con esto de finanzas. Vamos a ver, Steve Shadrach, que es el autor de El Pedido Divino, inmediatamente el primer capítulo del libro explica, ok, ¿qué es esto del pedido divino? Y es ese triangulito del que hablas. Y vamos a ver, estuve 4 años sirviendo en Costa Rica, para ese momento eran 3 años, y para mí siempre fue levantar finanzas, es lo peor. Vi misioneros sirviéndole a Dios por años, con ministerios increíbles, amándolo y diciendo, este es el mal necesario. ¿Ok? Porque hay que comprar tiquetes, hay que servir en otros países, o sea. Pero cuando llegué, por pura gracia de Dios, a saber, a conocer este libro y lo que enseña Steve Shadrach con respecto al pedido divino, bro, o sea, es un cambio radical, porque pasa del punto de me da vergüenza a algo más. ¿Y qué es eso? Es lo que decías, está el misionero por un lado pidiéndole a Dios, pero está del otro lado el posible donante pidiéndole lo mismo a Dios, en un sentido de dónde puedo invertir, dónde puedo ser más parte en la misión, etc. Cuando sabemos que ambos estamos buscando a Dios y que Dios es el centro de todo esto, lo cambia y hace que todo esto tenga más sentido. Pero entonces nuestra responsabilidad como misioneros, como obreros es, ok, voy a dedicar tal tiempo, voy a dedicar mis recursos, voy a entrenarme, etc. Y voy a invitar a las personas uno a uno a compartirles de la visión ministerial, de nuestras metas financieras, e invitarlos a ser parte. Cuando invito o le propongo a la persona a ser parte de esto, el sí o el no es algo entre Dios y las personas. No es a mí, no me están rechazando a mí, tampoco me están diciendo que sí a mí. Yo puedo tener o una presentación demasiado buena o me puedo haber equivocado, etcétera, que aún así, si es de Dios, la gente me va a decir que sí. Y si no, es algo entre Dios y las personas. Entonces, cuando aprendo esto y cambio todo esto, todas las experiencias que había tenido en el ministerio en ese momento, de ese es el mal necesario, es como, bro, es diferente. Porque entonces significa que yo puedo levantar finanzas desde un punto de vista, o puedo compartir mi proyecto desde un punto de vista donde es como, hey, te estoy dando el privilegio de ser parte de esto, no creyéndonos más, sino es como, es que es algo de Dios, estamos invirtiendo en el reino, estamos haciendo tesoros en la eternidad, estamos haciendo todo esto para que más gente conozca a Jesús, y etcétera. Entonces, cuando lo hacemos así hasta podríamos llegar a disfrutar levantar fondos. Hasta decir, es como, hey, yo no quiero vivir de otra manera que no sea invitando a las personas a ser parte de esto. Requiere esfuerzo, requiere vencer miedos, requiere tiempo, etcétera, etcétera. Pero para mí lo cambia todo. O sea, lo cambia todo. Y hasta que no experimentemos todo este tema, ¿no?, de sustento en la perspectiva bíblica, probablemente no podamos poder experimentar completamente lo que significa caminar como juntos, ¿no? El libro lo dice como caminar con un equipo de apoyo. Creo que una de las cosas que nuestra mente nos juega en contra, nuestra humanidad misma, es esto. Antes de saber cómo Dios lo desea que lo hagamos, es yo puedo, con mis posibilidades, con mis fuerzas, yo voy a poder levantar, yo si trabajo un poquito más luego, si me pongo a hacer esto y el otro, yo puedo. Dios me ha dado la fuerza. Obvio, como mujer independiente. Pero cuando vemos a la luz de la palabra, no, Dios está construyendo una manera en que nos permita descansar en Él y caminar en comunidad, en conjunto, como de por sí la Biblia siempre lo ha transmitido, ¿no? Este caminar, total. No yo solo o sola por un lado, sino la necesidad de poder caminar unidos con un equipo de apoyo. Total. Y antes de que cambies, no sé si iba a tirar, pero vamos a ver, y es que es tan hermoso cuando la gente que está invirtiendo lo entiende así.
He tenido varias conversaciones con personas donde tengo un matrimonio en mente que, o sea, son demasiado lindos y los amo y es increíble cómo hemos caminado, pero llegó un punto donde les mandé una carta, les estaba compartiendo uno de los frutos del ministerio, no sé si era como un entrenamiento o alguien que había llegado, no sé, a levantar fondos, etcétera, pero él me dijo una frase que me caló tanto en el corazón, es como, ok, lo está entendiendo, y fue como, Meli, o sea, verlo usted, fue algo así como, ok, Meli, verlo usted con estos frutos o verla cómo esto está floreciendo, es casi como si yo lo estuviera viviendo. De eso se trata, o sea, esta gente es como, ok, estoy en mi país trabajando con mi familia, por X razón no puedo ir, pero Meli, o sea, lo que usted está haciendo en otro país es igual para mí, o sea, es como si fuera mi bebé también, es como mío. Y cuando la gente lo entiende así, wow, por ese tipo de conversaciones es como, vale todo. Obviamente por Cristo, pero es, ok, eso es súper chido, súper chévere. Qué lindo es poder escuchar todo lo que nos compartes, ¿no? Desde tu manera, desde tu testimonio mismo, lo que haces, los retos que has podido atravesar en todo este proceso de levantar sustento y demás. Y a lo largo de toda esta conversación, de hecho, las personas han podido escuchar ciertas cosas como, sí, tengo que llamar, tengo que pedir, hay ciertas cosas. Estamos hablando, como decíamos, de también este entrenamiento que ustedes tienen, ¿no? Entonces, te quería dejar unos minutos también para que nos compartas sobre el entrenamiento, por qué deberíamos tomar como de repente hasta cristianos mismos, candidatos, etcétera, o de repente también nos puedes comentar como para quiénes están dirigidos, por qué deberíamos tomar el entrenamiento SRS de levantamiento de fondos. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre eso? Sí, bueno, vamos a ver, nuestro entrenamiento de SRS es un entrenamiento presencial de 2 días y cuando lo hacemos virtual son 3 días y abarca desde la parte bíblica hasta la parte práctica, y la idea es que al final las personas salgan con una convicción de, ok, sé cómo levantar fondos, sé cómo llamar a las personas, porque lo estuvieron haciendo dentro del entrenamiento. Tiene una preparación previa de 24 a 30 horas duran, o sea, vos lo hiciste o sabes el esfuerzo que es eso, y eso también lleva un descuento y ahí lo hace un poco más llamativo, pero también es un incentivo porque realmente nos importa que las personas lleven esta preparación previa. Este entrenamiento, bueno, mi organización es el CMM, nació en Estados Unidos, nuestro entrenamiento nace en Estados Unidos, pero a pesar de eso, una de las cosas es, lo hemos llevado a diferentes culturas, a diferentes idiomas, hemos entrenado desde Estados Unidos, hemos entrenado como organización, como ministerio, ¿verdad? A más de miles de organizaciones que envían sus misioneros. Ayer en la tarde estábamos recibiendo una estadística que nos encantó, pero fue como a lo largo del tiempo que SRS ha servido, hemos entrenado a personas de más de 105 países alrededor del mundo. Okay, no solo estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de un montón de países de donde Dios está enviando sus misioneros a entrenarse con nosotros. Consideramos con mucho respeto y humildad, pero también sabiendo lo que tenemos, que es una joya, pero consideramos que es uno de los mejores entrenamientos en Estados Unidos y es uno de los entrenamientos que tenemos en Latinoamérica, específicamente en español. El tiempo que estuve sirviendo desde Costa Rica y a la fecha, creo que puedo mencionar 1 o 2 entrenamientos específicos que trabajan con levantamiento de finanzas, y estoy diciendo mucho. No tenemos esa herramienta y es algo increíble porque es como, ok, lo estamos teniendo en español, lo estamos teniendo para latinos, son latinos enseñando a otros latinos a cómo levantar finanzas, práctico, tratamos de cubrir como todas las maneras de enseñanza, desde videos, audios, juegos de rol, conversaciones, escriban, etcétera. Lo tratamos de hacer lo más dinámico. También otra cosa, hablando, o sea, nuestra lectura básica, obviamente es el pedido divino también. Es increíble porque también lo vemos, el pedido divino está traducido en 9 idiomas. Estaba tratando de traducir los idiomas, pero es como inglés, español, checo, romaní, indonesio, árico, no sé, francés, coreano y portugués, y seguimos traduciendo.
también, o sea, en serio, cuando lo digo, yo soy latina, soy de Costa Rica, amo eso. Y una de las cosas que hemos visto, y creo que es uno de los retos que tenemos, es cuando las personas dicen, es que es algo muy gringo, Meli. Esto no funciona para nosotros. Pero sin embargo, yo estoy convencida por lo que yo viví, lo que estoy viviendo y lo que estoy viendo, lo que estamos viendo en otras personas es, ok, sí, por un lado tenemos la cultura gringa, por otro lado tenemos la cultura latina, pero si somos realmente hijos de Dios, estamos llamados a buscar los valores del reino. Y cuando yo me acerco a este entrenamiento y empiezo a trabajar en esto, y empiezo a enseñar y etcétera, yo encuentro los valores del reino, de las maneras que lo hagamos. Ok, ser directo, también lo encuentro en la Biblia. Y hay un montón de cosas que puedo decir así. Si hay cosas que la manera como, no sé, tal vez no son 2 días, son 3 días, son cosas que podemos contextualizar. Pero estamos haciendo ese entrenamiento en Estados Unidos, sí, en Latinoamérica. Hemos tenido varios entrenamientos en África. O sea, africanos, o gente, no sé, de diferentes países, en Nairobi, en Kenia. Están siendo entrenados para ellos levantar sus fondos y estamos escuchando historias de éxito. En Asia también lo estamos escuchando. Entonces, no es algo solo de una región, sino que es algo que estamos completamente seguros que queremos que las personas, que los misioneros, que los candidatos, que las organizaciones tengan a la mano, porque queremos, obviamente no es la camiseta de mi organización, es algo del reino. Y no lo estamos viendo en otras personas. Ok, estamos aquí, estamos para servirles. Ese es nuestro anhelo. Queremos inundar las naciones con personas, con misioneros que estén saludables, que estén con los fondos completos y que estén prosperando en su ministerio, en la visión que Dios les ha llamado. Y estamos para servirles. Y vale la pena. O sea, vale la pena. Si es para Jesús, si es para Cristo, Cristo vale la pena. Entonces, ese es un poco de nuestro entrenamiento. Comentabas que tenían como días antes del entrenamiento donde el estudiante hace como, ¿tiene algún nombre? Es como un precurso, un preentrenamiento. Preparación previa. Preparación previa. De hecho, sí, me tocó pasarlo y de hecho lo que tú hablas, y bueno, me tocó pasar también el entrenamiento mismo y la preparación previa y eso. Me gusta un poco lo que hablas acerca de justamente eso, ¿no? Como la intención que han puesto con los pequeños detalles para poder dar un entrenamiento eficaz. Porque desde el día 1 que uno se inscribe, ve, ok, necesito ser mucho más disciplinado de lo que estaba quizás haciendo. Necesito, de repente, organizar ciertas cosas que no estaba organizando. Entonces, sí, si es que pudiera comentar algo sobre eso, ¿no? Desde mi perspectiva es un poco eso, ¿no? Y creo que cuando uno se sumerge luego al entrenamiento, ok, para yo hacer esto y poder involucrarme y decir, Dios, ok, yo quiero retarme a poder levantar mis sustentos y hacerlo de la manera en que tú deseas que lo haga. Necesito ser así, necesito ser disciplinado, necesito ser ordenado, necesito sumergirme en tu palabra para que día a día yo pueda estar segura o segura de que lo que yo estoy haciendo, tú deseas que yo lo haga, ¿no? Porque pasa un poco que a veces no sabemos en sí lo que la palabra de Dios de repente está diciendo sobre ese tema, entonces vamos con estos miedos que tú nos comentabas. Entonces, si pudiera comentar algo solamente, creo que sería un poco eso por parte del entrenamiento que me pareció muy, muy, muy lindo. Qué chévere. De hecho, Sara, tuve esa pregunta, es como porque también quería saber qué le pareció el entrenamiento, pero ya, deja de leer mis notas. No, mentira. pero es lindo escuchar. De hecho, hoy hablaba de usted en una reunión de levantar finanzas y yo, esta yeca, llevo el entrenamiento. Pero es lindo, o sea, es lindo escuchar porque no es solo mi experiencia, porque no se trata de Melissa la latina que tiene fondos latinos. Es como, no, o sea, vea, o sea, hay otra gente que Dios está tocando su corazón y es súper lindo porque entonces ya usted tiene una perspectiva diferente y ya usted puede decir, ok, al menos sé cómo hacer esto y no se ve tan imposible o tan desalentador como lo hemos visto en candidatos y misioneros a lo largo de las misiones. Sí, y ustedes también lo hacen ver como no es un curso que tú participas y ya.
y ve tú si es que luego lo haces. Ustedes del día uno lo hacen ver de que tú ya estás en el proceso de levantar. Ya, ¿verdad? O sea, lo hacen ver, y de hecho amigos que también están participando en el entrenamiento probablemente estén sintiendo un poquito eso, ¿no? De que no es como, hola, ok, participas en un curso, nada más, sino es desde el día, creo, uno, hacen ver o permiten que se sienta esto de que ya estás en el proceso y necesitas hacerlo bien, y al final y al cabo va a ser todo para la gloria de Dios, ¿no? Sí, de hecho se me olvidó contestar esa pregunta, o sea, ¿para quién está este entrenamiento? Que dicha que lo tocó, porque es para el candidato o el misionero o el obrero, no sé, llámele como quiera, pero que, va a levantar fondos. Porque mucho de la preparación es, su llamado, su visión ministerial, su presupuesto, su lista de contactos, o sea, lo llevamos a, organice esto porque cuando usted llegue al entrenamiento usted va a utilizar esto, usted va a practicar su presentación, tiene que tener una presentación. Entonces, si es una persona que simplemente quiere saber de finanzas, lea el libro, súper genial. En inglés tenemos un podcast también de SRS donde hablamos de eso, pronto en español, pero entonces también es como, esa tal vez es la vía, si es alguien como, quiero ver qué es esto, pero el entrenamiento es específico para gente que es, a lo que venimos. Vamos a entrenarlos, pero entonces después ustedes salen y toman decisiones de, a levantar fondos, porque esa preparación y esas decisiones van a afectar sí o sí el entrenamiento de las personas el día del evento. Buenísimo, Melissa. Muchas gracias por compartirnos tanto desde tu experiencia sobre este gran tema de finanzas y sustento personal, a todos los que nos están viendo y escuchando por nuestro podcast también. Esperamos que todo lo que hayamos compartido haya sido de ánimo y que también hayan salido retados, ¿no? A poder tomar o ser parte de todo lo que muchos latinos ya están haciendo a lo largo del mundo para poder seguir así extendiendo el evangelio, ¿no? La necesidad es grande en el mundo y necesitamos ser cristianos sometidos a nuestro Padre, sabiendo mucho más, no solamente de lo que ya sabemos de misiones, sino atreviéndonos a conocer mucho más sobre también sustento personal, levantamiento de fondos, finanzas, todo lo que estamos conversando para poder así ser obreros eficaces, ¿no? En lo que Dios te necesita que hagamos. Así que muchas gracias por tu tiempo, Melissa, y a todos los que nos están viendo y escuchando, gracias por estar con nosotros y nos vemos en otro tiempo de conversaciones. Sí.